Cuando estudiaba diseño me daban ganas de escuchar a más teóricos e investigadoras de diseño que no estuvieran en mi universidad. En ese momento no había videos de charlas y podcasts como hoy en día. Este material no estaba al alcance y nadie en nuestras clases nos recomendaba escuchar a otros profesores en otras partes del mundo. Hoy la cantidad marea, por eso elegir a quién entrevistar no es fácil. Ahora que trabajo como diseñadora en un lugar donde soy la única diseñadora y el resto son en su mayoría investigadores en ciencias naturales, necesito mucho escuchar qué pasa en la universidad, porque ahí están experimentando con cosas nuevas y me da muchísima curiosidad. Por eso hoy les traigo un profesor e investigador. David Casacuberta es profesor de Filosofía de la Ciencia y enseña a diseñadores y artistas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hablamos de un futuro poshumano, de la ética, las normas sociales y la privacidad. También nos cuenta sobre una materia de filosofía oriental. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy David Casacuberta, soy profesor de Filosofía de la Ciencia en la Autónoma de Barcelona e investigo el impacto de las tecnologías digitales y en particular la inteligencia artificial, cómo está cambiando la manera en que creamos contenido, generamos imágenes y textos y cómo eso transforma nuestra manera de ver el mundo, cómo nos relacionamos, si realmente seguimos teniendo acceso a la verdad o vivimos en la posverdad, todo este tipo de cosas tan fastidiosas, pero que hay que mirar. ¿Y qué estudiaste? Filosofía. Ok. ¿Y cómo es esto que te dedicas a los contenidos, a las cosas que tienen que ver con la materialidad, ¿no? Porque si entiendo bien, sos también codirector de una maestría en diseño. Sí, diseño y arte. Es una maestría única en su mundo, porque básicamente intentamos trabajar la investigación artística y la investigación en diseño. Esta idea de que además de hablar sobre el arte desde la filosofía y reflexionar sobre la influencia de tal autor, de tal pintor en tal otro, etcétera, etcétera, pensamos que es muy interesante investigar creando, investigar haciendo arte, investigar haciendo diseño, ¿no? Y es como en realidad aprendemos más sobre el arte y más sobre el diseño. Entonces es un máster pensado de una manera muy práctica, en el que desde la materialidad, desde tener en contacto con el objeto físico, hacemos filosofía, hacemos reflexión teórica sobre esto, lo mismo, cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos, cuestiones políticas, sociales y todas estas cosas. A ver, y contame cómo sería un ejercicio de una clase tuya en donde hacen teoría a través del diseño. Bueno, un taller que hacemos muy divertido es uno de diseño especulativo, en el que yo traigo unas cartas, digamos, en donde hay diferentes escenarios, objetos. Entonces la idea es hacer como una tirada de cartas, como si fuera una carta del tarot, pero en lugar del tarot te sale algo que tienes que hacer, un diseño especulativo. Y la idea es, por ejemplo, diseña una marca para una dictadura en un futuro posthumano, ¿no? Entonces los estudiantes trabajan en pequeños grupos y lo divertido es que tienen que no se trata de hacer un rollo, sino de hacer un objeto. Es decir, en este caso tenían que dibujar una marca, ¿no? Pero el otro puede ser, diseñar un edificio. Entonces tienen ahí plastilina, cartulinas, pegamento, todo tipo de cosas para hacer prototipos. Perfecto. ¿Y esas cartas son unas cartas tuyas que las inventaste vos o de dónde salieron? Las hizo una doctoranda mía. Te paso el enlace y se puede descargar e imprimírselas. Y nosotros hicimos una de estos profesionales, son cartas aquí plastificadas, con su cajita y todo el rollo. Que las cartas en sí se pueden bajar. Y la idea es que diseñan una cosa un día, una cosa otra, o sea, la idea es como entrenar la capacidad creativa y ver cómo eso sirve a la discusión, ¿entiendo bien? Exacto, exacto. Ver de qué manera hacer arte ayuda a entender mejor el impacto del arte en la sociedad, ¿no? Si no, todo queda como muy separado, ¿no? Está la filósofa
que piensa el arte y el artista, ¿no? Entonces, la filósofa le cuenta al artista, pues, oye, esto que estás haciendo se parece mucho a la Karen Barat. Ah, qué interesante, gracias, gracias, ¿no? En cambio, sí, la persona crea desde unos productos teóricos que le explicamos. O sea, también hay clases teóricas, ¿eh? Hay clases teóricas normales donde viene un profesor o un profesor y les explicamos pues diferentes teorías filosóficas actuales, también prácticas de diseño, pues, técnicas, etcétera. Pero luego están estos ejercicios más de creación, investigación, ¿no? Y no hay límite, digamos. Hay personas que han hecho una presentación filosófica desde la danza, por ejemplo. Perfecto. O sea que al final la tesis de maestría puede ser una representación en danza, más el escrito, supongo. Sí, exacto. Hay una parte escrita inevitable donde explicamos el modelo teórico, filosófico, de investigación que hay detrás, pero luego el grueso puede ser eso, un ejercicio performativo, una película, un arte sonoro. Estamos muy abiertos en ese sentido. Perfecto. ¿Y querés contarme algún trabajo final que hayan hecho con danza, por ejemplo? A mí me gustó mucho uno que hicieron, que era sobre los tejidos del cuerpo y tal, donde era una danza donde las dos bailarinas se iban enrollando alrededor de hilos de lana, iban construyendo como una terañina de conexiones, etcétera, etcétera. Y era un poco pues reflexionar sobre esta idea desde cómo construimos nuestras relaciones finalmente desde la materialidad, ¿no? Aunque tengamos muchas redes sociales, digitales, todas estas cosas, al final es el contacto el que construye estas conexiones con el entorno. Entonces la lana representaba el entorno y cómo cambia, cómo se distorsiona. Y esto está basado en ideas de Dora Haraway, en el libro este de Pensar con el problema, donde ella habla del Cat's Cradle, este juego en el que pues, con las dos manos vas haciendo construcciones y cómo eso pues, genera una red de conexiones, ¿no? Pero aparte de eso, vos tenés tu propia investigación, ¿cierto? O sea, ¿de qué se trata tu investigación? Bueno, yo tengo una investigación más teórica en ese sentido, soy más filósofo clásico y yo lo que exploro es el impacto, en particular ahora llevo ya un par de años investigando el impacto de la inteligencia artificial en medicina, de qué manera pues el uso indiscriminado de cacharros de inteligencia artificial puede generar sesgos, errores, discriminaciones y un poco pues pensar esto, ¿no? De que el hecho de que algo se pueda hacer no significa que tengamos que hacerlo y un poco reflexionar sobre las implicaciones que puede tener pues, la medicina automatizada, ¿no? Por ejemplo, pues perder el contacto con una persona que te atienda y te dé soporte, etcétera, etcétera, y todo esto convierta en ponerte delante de una cámara, tener unos sensores, etcétera, etcétera, más todos los problemas de discriminación asociados, ¿no? Si de una comunidad, por ejemplo, hay menos datos, es muy fácil que los algoritmos pues, cometan errores en la hora de hacer diagnósticos y entonces pues los que están bien vivan todavía mejor y más felices y más años, etcétera, y los que no estamos tan bien, pues lo vamos peor, menos años y más discriminados. Y entonces, ¿eso cómo lo estudiaste? ¿Estás yendo a hospitales? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace esa investigación? Pues esto se hace básicamente contactando con personal sanitario, médicos, enfermeras, y trabajar con ellos, nos explican lo que hacen, lo que encuentran, lo que necesitan, y leyendo muchos artículos de gente que propone cosas con inteligencia artificial y ver si realmente funcionan o no funcionan y si discriminan o no discriminan. Y eso es una parte de mi investigación. Y luego hay otra más lúdica, es intentar generar argumentaciones filosóficas a través de la IA generativa. Esta es más reciente, todavía está muy embrionaria, y aquí lo que intentamos es ver si la inteligencia artificial generativa es capaz de generar argumentos convincentes filosóficos, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es hacer un Wittgenstein, que es un filósofo del siglo pasado austríaco muy importante, que reflexionaba precisamente sobre los límites del lenguaje. Intentamos emularlo en software y a ver qué sale. Lo hemos hecho a la manera tradicional que se hace la IA generativa, ¿no? Le damos todos los textos de Wittgenstein en inglés, porque yo no sé alemán, es el problema. Pero en fin, Tienen un Wittgenstein que no sabe alemán, pero no importa. da igual. Al final, si te fijas, estos bichos en realidad no distinguen mucho entre idiomas. Entonces, a veces eso se les cruza y tal, y como traducen en los colos, y, en fin. Pero claro, yo el alemán muy básico, entonces tenemos un Wittgenstein en inglés. Y finalmente él, toda la carrera la hizo allí en Cambridge y en Oxford, o sea que tampoco está tan mal.
Y le están preguntando cosas y ¿qué termina pasando? Bueno, lo que queremos es ver si es capaz de generar argumentos que vayan más allá de repetir el texto de él. O sea, que piense otras maneras de generar argumentos similares a los de Wittgenstein, pero con otras palabras, desde otra manera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la segunda fase, donde lo vamos a intentar cruzar con textos de otros filósofos y a ver qué sale de ahí de la mezcla, ¿no? Pues eso, un Wittgenstein mezclado con Nietzsche, a ver qué sale, por ejemplo. Y después de eso escribís un artículo académico, supongo. Sí, la idea sería esa, a ver si nos lo quieren publicar, pero al principio puede ser divertido. Una de las cosas que vos decís en tus escritos es que los logaritmos no capturan todos los aspectos de nuestras decisiones y por eso hay decisiones que solo tendríamos que tomar los humanos. ¿Cómo sabemos cuáles son esas decisiones? Bueno, son todas esas decisiones que implican las cosas realmente interesantes de nuestra vida, ¿no? Por los valores, por ejemplo. Estas máquinas te hablarán de valores, ¿no? Entonces te pueden decir, sí, porque ahora hay esa idea de hacer máquinas de IA que son expertas en ética, ¿eh? Y te pueden recomendar decir si algo es correcto o incorrecto, etcétera, etcétera. Pero en realidad los valores es algo que se vive y se aprende de una manera social, interactuando con personas, es como aprendes realmente qué valores son importantes en tu comunidad, intentas pues desarrollarlos o intentas cuestionarlos si crees que no estás de acuerdo, pero todo eso se vive, ¿no? Yo para aclararme siempre pongo este ejemplo que es muy sencillo y es el de la distancia corporal, ¿no? Te fijas, cada cultura tiene una distancia correcta entre dos personas en función de si son amigos, si son conocidos, si son desconocidos y cambia en función de la cultura, ¿no? Pues lo que para ti y para mí igual es una distancia normal, para un japonés no lo sería. Entonces se sienten invadidos, ¿no? Pues es que eso es algo que nunca te enseñan en el cole. Ahora, niños, poneros todos en fila. Vamos a aprender la distancia correcta entre dos personas, que son 0,87 centímetros. Coged las reglas. Venga, ¿no? Pero todos sabemos esa distancia. Y muchas veces nos invaden esa distancia y no sabemos por qué, pero estamos incómodos, ¿no? Por ejemplo, pues si viene alguien de otra cultura tiene otra distancia diferente, se nos van a pegar más y nos sentiremos raros. Igual ni nos damos cuenta. Bueno, o te crees que está flirteando, ¿no? Porque si uno pasa esa distancia, quiere decir que estás, o sea, si uno se acerca más, hay algo. Sí, sí, pero entonces es una máquina, claro, no lo puedes decir, tú le puedes decir eso, la distancia correcta es de 0,68 centímetros, pero eso no se aprende así. Entonces, todas las normas, prácticamente todas las normas sociales se aprenden de esta manera, digamos, pues cómo tenerle confianza a una persona, en qué momento es correcto gritarle a alguien porque no se está portando bien, o está haciendo demasiado ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se aprende, cambia con las culturas y cambia con las épocas, ¿no? Pues esto, hace X años sería impensable ir en el tren o en el metro con la música a toda pastilla, pero ahora cada vez lo vemos más, ¿no? Incluso cierta gente lo reivindica como su derecho, ¿no? Yo tengo derecho a escuchar música en el metro, ¿no? Sí, yo tengo derecho a envejecer en paz. Sí, totalmente. Bueno, acá, por ejemplo, una de las cosas que alguna vez leí es la distancia entre el tiempo entre que vos terminás una oración y yo empiezo la mía en Finlandia es muy largo. O sea que yo tengo que esperar unos segundos antes de empezar a hablar. Y eso es algo que a mí me cuesta mucho porque vengo de una cultura donde hablamos en paralelo, ¿no? Donde interrumpimos y seguimos hablando los dos. Es verdad, entonces lo que puede pasar es eso, que estés un grupo de españoles y finlandeses hablando y solo hablan los españoles porque los finlandeses están esperando ese tiempo de entrada y no se lo das nunca. No, y aparte muchas veces se ofenden porque eso quiere decir que vos no sabés escuchar, que vos no, o sea, como no querés escucharlos. Como esas son cosas que hubo que aprender. Vos decís que la intuición es parte de nuestra manera de tomar decisiones. ¿Por qué las decisiones informadas por nuestra intuición podrían ser éticas? Bueno, es que esas son las decisiones éticas, yo creo que esa es una parte central en que me esfuerzo mucho en argumentar en artículos y cosas, es que las decisiones éticas se basan siempre en intuiciones, ¿no? Otro ejemplo que me gusta poner mucho, que está sobredimensionado porque lo están utilizando también los ingenieros, es el problema de la vagoneta, ¿no? Es ese problema clásico lo inventó una filósofa que se llama Philippa Foot, en el siglo pasado también, y la idea es esa, tú estás caminando por el bosque o por donde quieras y pasas al lado de una vía de tren. Entonces ves que a lo lejos hay 5 personas atadas
a la vía del tren. Te giras al otro lado y ves que hay una vagoneta que baja a toda velocidad y que en breves segundos, si no haces nada, la vagoneta pasará y los matará, ¿no? Digamos. Entonces, miras un poquito más y ves que hay un cambio de agujas. Entonces ves que puedes darle a la palanca y desviar la vagoneta por otra vía, una vía muerta, de manera que no matarás. Esas 5 personas no morirán, es importante, pero allí hay una persona trabajando que no se va a enterar, entonces la vagoneta lo arrollará. Entonces tienes un dilema ético. ¿Qué hago? ¿Dejo morir 5 personas o activamente le doy a la palanca y mato una? Entonces, la mayoría de gente, al menos en nuestra cultura, dicen que sí, que es mejor darle a la palanca y matar uno que dejar morir a 5, ¿no? Pero luego hay otra versión del problema, es que es equivalente, pero el tema de matar y morir es más claro. El problema es igual. Hay 5 personas atadas en una vía de tren, una vagoneta a toda pastilla, no hay vía muerta en este caso, pero tú estás en un puente y a tu lado hay una persona muy gorda, muy obesa. Entonces, tú puedes hacer 2 cosas, no hacer nada y dejar que el tren se lleve a las 5 personas, o empujar a esa persona tan gruesa para que caiga a la vía y frene el tren. Entonces, la mayoría de personas que le darían a la palanca en el primer caso dicen: "No, hombre, no, empujar al tío este, que eso es un asesinato". Pero fíjate que realmente es el mismo, pero aquí en la segunda parte es mucho más intuitivo que estás matando a alguien. En la otra es una palanquita, ¿no? Que fíjate, eso también tiene mucha significación en todo el mundo de la guerra actual, ¿no? Cuando tienes a unos chavalotes en un búnker moviendo un dron ahí, pum, 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 y matando gente como si estuvieran en un videojuego, ¿no? Bueno, pero esos lo hacen. Digo que a diferencia de la gente que no quiere empujar a la persona del puente, la gente en el búnker está matando gente. Sí, sí, porque la distancia que hay, fíjate, entre el acto de matar es muy lejana. Cuando más lejos está tu implicación con la muerte, más fácil es, ¿no? Y a este paso, pues eso, veremos en el Festival de la Muerte, donde es facilísimo cargarse a quien sea, porque tienes todo de tecnologías para matar a miles de kilómetros de distancia. Vos proponés que el debate sobre las decisiones que pueden sacarse de los datos considere los derechos y las libertades humanas. ¿Eso cómo lo hacemos? Es central, o sea, lo que no puede ser, primero, la recolección de datos tiene que ser siempre respetando la privacidad. Y esto es algo que no se cumple ahora mismo, ¿no? Hay cantidad de empresas, especialmente en Estados Unidos, donde la legislación es más laxa, que acumulan datos y datos y datos sobre nosotros, lo venden a terceros, lo usan para desarrollar perfiles personales para pues, después manipularnos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego está, pues lo comentaba antes, en medicina, la cuestión de la discriminación. Si hay una comunidad que está infrarrepresentada, porque precisamente ya está discriminada socialmente y tiene menos oportunidades de ir al médico, esa comunidad, al estar menos representada en los datos, las predicciones que se hagan sobre ellas serán mucho menores, con muchos más errores, etcétera, etcétera, de manera que esas personas aún estarán más discriminadas. Y esto es el principio, pero empiezas a rascar y hay cantidad de formas en las que pues, los datos atentan a nuestras libertades básicas, ¿no? Por ejemplo, libertad de información. Si nos informamos básicamente a través de las redes sociales y los algoritmos deciden qué podemos ver y qué no podemos ver en función de lo que nos gusta o no, con suerte, y en función de otros criterios, según quién, pues nos encontramos en que nos están engañando, nos están informando, nos están dando una versión muy parcial de la realidad, y eso tiene impacto desde nuestro aprendizaje de conocimiento a decidir a quién votar, por ejemplo. ¿Y cómo haces para evitar eso? ¿Cómo consumís información vos? Yo una cosa que siempre recomiendo, es rara, pero recomiendo mucho, es tener en las redes sociales un seguimiento muy variado de las temáticas. Porque si tú empiezas una red social, por ejemplo, pues te consideras una persona de izquierdas y empiezas a seguir solo a gente de izquierdas, pues el algoritmo se va a quedar con eso y a partir de ahí pues intentará manipularte desde tus intereses como persona de izquierdas. Pero si sigues a gente de izquierdas, de centro, de derecha, de extrema derecha, de tal, etcétera, el algoritmo no sabe qué hacer, digamos. Y también es una buena práctica en general saber lo que opina todo el mundo, no solo la gente que te cae bien, ¿no? Pero eso no es fácil, ¿no? Porque en general uno conoce a los periodistas, por ejemplo, que coinciden más con su propia idea política. Sí, sí, sí. Hay que hacer el esfuerzo, o sea, sí, hay que hacer el esfuerzo, aunque luego no los leas, eso es lo de menos. Hay que buscarlos igual.
Exactamente, pero es buscarlos y meterlos allí. Cambia totalmente la perspectiva, lo que sale allí cambia totalmente, porque entonces ya deja de tener poder sobre ti, o ya no sabes. La guía de estos programas es esto, es básicamente a qué a qué le das me gusta y a qué gente sigue. Más allá de ahí, no entiende lo que escribas o dejes de escribir, etcétera, etcétera. Pero esos elementos sí que los tiene, y entonces jugar a engañar el algoritmo, por decirlo así, yo creo que es muy buena práctica. Y la otra básica es acostumbrarse a contrastar las fuentes. Cuando recibas algo a través de una red social, ver de dónde viene, visitar la fuente original, comprobar que realmente es así, y en caso de dudas, ir a estos websites que hay ahora que detectan bulos, que van muy bien y que ahora son imprescindibles, porque cada día sale algún vídeo absurdo de, pues esto, Donald Trump puede volar y como Superman, ¿no? Bueno, en este caso es mentira, pero claro, en fin, hay tantos y mucha gente que se los cree y los reenvía y tal. Entonces se crea todo este tráfico que finalmente es basurilla. O sea, si te fijas, los algoritmos al final lo que hacen es sacarnos aquello que tiene más likes y más reenvíos, etcétera, etcétera. Y eso va muy asociado a cosas rápidas, divertidas, totalmente inanes. No verás muchos vídeos de 2 horas de un filósofo reenviados en TikTok. Esta entrevista es parte de las listas España, Filosofía y Diseño, Danza y Diseño, Inteligencia Artificial, Diseño Ético, Futuros y Educación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Ayer creé la lista Filosofía y Diseño. Cuando hago una lista, miro todos los títulos y personas que entrevisté para ver a quiénes agregar a esa lista. Es una tarea un poco larga, pero quiero tener a todos con los que charlé sobre ética, estética, filosofía, semiótica, cosmovisiones o pluriversalidad. Al final quedó una lista mucho más larga de lo que me imaginaba. Hay casi 50 episodios. Seguro igual que me olvido a alguien, así que si tienen ganas de darle una ojeada y decirme a quién me olvidé, sería genial. Ahora sigamos escuchando a David, que tiene mucho más para contarnos. Usaste diferentes herramientas de IA para comparar los resultados a una misma demanda, ¿no? Le hiciste el mismo prompt y después escribiste sobre eso. ¿Cuál fue el resultado? ¿Me contás un poquito qué es lo que hiciste? ¿Cuál fue el experimento? Sí. Ahí la idea es comprobar, pues eso, digamos, ¿no? En función de los diferentes textos que se han utilizado para alimentar una IA generativa, los resultados son muy diferentes, pero eso es solo parte del problema, ¿no? Luego lo que ves es que yo creo que es la parte más molesta de todo, es que hay de fondo toda una serie de filtros previos que incluyen los desarrolladores de las aplicaciones que le dan cierto aspecto de personalidad totalmente falsa, que yo creo que eso es muy problemático, ¿no? Seguro que todos los que nos escuchan lo han experimentado, están hablando con el ChatGPT y piensan, ¡ay, qué pelota que es este programa! ¡Oh, qué gran idea tienes! No sé qué. Tío, calla ya, ¿no? Por favor. No, sí, bueno, te exagera mucho. Si le pedís cualquier texto, te dice, porque diseño ya por el podcast más genial y fantástico. Y dice, basta, por favor, no más adjetivos. No, es broma, claro. Es aquello. Luego, pues eso. Luego, el otro problema asociado que hay, y eso también es algo impuesto desde fuera, es que no sabe decir que no. Que eso, si tú le preguntas, dime por favor los síntomas de esta enfermedad que me invento. Se inventa ahí todo un rollo, es una enfermedad, no sé qué, que se le pone la piel de azul oscuro. Y luego es eso, con pam, con sus referencias y todo, y hasta el tratamiento proponía y todo, ¿no? Y eso, de nuevo, es una cosa que no es intrínseca. Eso es porque el Sam Altman en su momento, en el OpenAI,
pues quería eso, como hacer una máquina que pasara el test de Turing y una cosa pues que los usuarios se sintieran muy felices y tal, pero es como muy odioso realmente, ¿no? Y de ahí pues que yo recomiendo, porque ahora es muy fácil, es que nos hagamos nuestros propios modelos de lenguaje, o sea, que seleccionamos nosotros un programa en abierto y entonces le damos los textos, lo que estoy haciendo con Wittgenstein, digamos, meterle los textos que nosotros queremos y a partir de ahí pues tener un control mucho más adecuado de lo que queremos hacer. Sí, no es fácil porque entrenar lleva un tiempo. Sí, pero lo bueno es que comparado con, yo llevo años con estas cosas y recuerdo, yo había hecho intentos hace 5 años y era complicadísimo hacer una cosa de estas. O sea, tenías que aprender muy bien de programación, tener ahí el ordenador frito todo un día al solo allí. Y ahora es mucho más fácil porque tienes esos programas que tú simplemente le das los textos y le dices, oye, mira, hazme un LLM basado en esto, ¿no? Y no te has de preocupar más de programación. Eso sí, lo vas a dejar allí, haciendo tus pruebas, pero es más fácil, digamos, es más abierto al público general. ¿Y qué nos recomendás leer, mirar, escuchar sobre estas cosas? ¿Qué es lo que no nos tenemos que perder? Yo creo que aquí lo primero es seleccionemos cosas, ¿no? Por ejemplo, un autor que vale la pena tener en la vista es Gary Marcus. Gary Marcus es un señor que trabaja el tema de la inteligencia artificial desde hace muchos años, es experto en el tema, pero al mismo tiempo es un tío con cabeza, con sentido común, con cierto saber hacer filosófico y que es muy crítico con las tonterías que ahora escuchamos sobre la inteligencia artificial. Y yo creo que es algo que es un señor que vale la pena seguir. Tiene un Substack. Yo sigo la versión gratuita, hay algo más de pago. Pero la versión gratuita está muy bien y va subiendo cosas, sube sus artículos, sube noticias, etcétera, etcétera. Y es muy recomendable, digamos, en ese sentido. Luego está este libro que a mí me gusta mucho, de AI Mirror, el espejo de la inteligencia artificial, y es de Shannon Valor. Shannon con 2 Ns y Valor con 2 Ls. Entonces, este libro está realmente bien porque ella es especialista en cuestiones de ética y IA, pero también eso, tiene una formación de desarrolladora de inteligencia artificial y lo que hace es una defensa muy bien argumentada, muy filosófica y muy bien documentada también de cómo reclamar, este es el título que hay, el subtítulo, ¿no? Nuestra humanidad en estos tiempos donde parece que somos prescindibles, ¿no? Parece que los algoritmos lo van a hacer todo. Los algoritmos nos van a escribir los textos, nos van a hacer la música, nos van a hacer las fotografías, nos van a hacer todo lo que hasta nos van a cocinar, digamos. ¿Y qué sería esto de tener una perspectiva humanística en esto? Pues un poco lo que hablábamos antes, esta idea de que finalmente hay cosas que solo los humanos podemos hacer y hemos de ser muy conscientes de eso y defender eso. Porque yo lo veo que se está cuestionando continuamente. Mira al frente que quieras y verás a algún tech bro que está diciendo que los algoritmos lo hacen mejor, ¿no? Desde la investigación científica. Hay gente que argumenta que ahora con los algoritmos que son tan listos y pillen millones de datos como si fueran chuches y los gestionan enseguida, que ya no hace falta investigar. Tú le das los datos al algoritmo y el algoritmo ya encontrará las relaciones interesantes y hará la ciencia por nosotros, ¿no? La ética. También dicen que se pueden enseñar a los algoritmos a tomar decisiones éticas. La fotografía, pues para qué, pues las portadas de libros, ¿para qué vas a encargar de un diseñador gráfico que te haga una portada de libros si ahora te lo va a hacer de la manera que quieras, con los temas que quieras, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces eso es un poco como estar cediendo esas cosas que nos hacen humanos, las decisiones éticas, las creaciones, el pensar de manera crítica, todo esto es, pues se supone que ya no hace falta que lo hagamos, lo que podemos hacer es ponernos delante de la pantalla y mirar vídeos y vídeos en TikTok cada vez más cortos. ¿Pero te parece que estos modelos de lenguaje van a poder actuar como humanos alguna vez si los seguimos entrenando? Porque estamos poniendo mucho énfasis en entrenarnos, ¿no? No, pero si te fijas, esto es una de las cosas que habla Gary Marcus, precisamente, por eso me gusta tanto. Él argumenta que esta idea clásica de la escalabilidad, ¿no? De que según los entrenábamos cada vez serían mejores y serían mejor las cosas, era un límite. Y finalmente ese límite es que los modelos estos de lenguaje no entienden los razonamientos causales. Entonces ellos lo único que saben es que detrás del el gato saltó, tiene cierta probabilidad alta, en cambio el gato leyó, tiene una probabilidad muy baja.
pero más de eso no saben nada más del lenguaje. Simplemente hacen esas cadenas de estadísticamente probable, que da mucho el pego, y esa es la parte más peligrosa, ¿no? Que nos acabamos pensando que estamos interactuando con alguien cuando simplemente estamos leyendo una ristra de frases estadísticamente razonables. Muy bien. ¿Y qué es lo que los diseñadores, porque vos trabajás en una maestría de diseño, cuál es ese mensaje que querés darle a los diseñadores cuando estamos creando contenido, entre otras cosas? No, entonces ahí volvemos al máster el Muraz, el máster universitario y tal, y decir que la gran importancia de la materialidad, digamos, del tener el contacto con el material, ¿no? Aunque luego finalmente la versión final la hagamos con el ordenador y tal, etcétera, etcétera, que no nos quedemos ahí, sino que intentemos trabajar con los objetos, ¿no? Si tenemos que hacer un libro, que hagamos primero una maqueta, pues cogiendo hojas, grapándolas, aunque sea y tal, y pensamos, ¿y esto cómo se siente, cómo se mueve, cómo se desplaza, ¿no? Pues igual la fotografía al final le acabaremos pidiendo a Sora que nos haga una imagen, no sé qué, no sé cuántos, pero sal primero a la calle, juega con la luz, juega con la cámara, busca perspectivas y que haya interacción real con el mundo. Yo creo que eso es muy central. Y en paralelo, reivindicar la profesión, reivindicar la importancia de pagar por utilizar ciertas cosas. Digamos, hay esta gran batalla que veremos cómo acaba. Pero, claro, en un momento dado es aquello, pues yo tranquilamente, con todo el morro del mundo, me cojo 2 millones de fotografías de gatos, se las meto aquí, y no solo no pago, sino ni siquiera informo a las personas que han hecho esas fotos, ¿no? Y ahora pues hay una serie de fotógrafas y fotógrafos que están haciendo ingeniería reverse para descubrir si sus fotografías están incluidas en ciertas bases de datos. Y finalmente, todos estos señores de Silicon Valley tendrán que dar un opt-out, tendrán que decir, no, no, yo quiero que mis fotos se salgan de aquí, no quiero que mis fotos se utilicen para tu negocio, digamos. O sí, pero a cambio quiero dinero, ¿no? Entonces, esta es una libertad básica que es muy importante reivindicar. Muy bien. ¿Y en el futuro a qué cosas te querés dedicar que o están ahí planeándose, que son una semillita en este momento? Pues yo estoy esperando el momento en que la gente se harte de la inteligencia artificial y dejen de hablar de ella y me pueda dedicar a mi otra gran pasión, que es la filosofía oriental. A mí me encanta lo que es el pensamiento budista chino de los siglos quinto y octavo, digamos. Hay ahí todo un crecimiento fantástico en el que el taoísmo y el budismo se cruzan y es fascinante. Son textos totalmente anti-IA, son textos de flipar, de... Bueno, pero mucho del budismo tiene esa como conexión con el cuerpo, ¿no? De hecho, hay una práctica de meditación budista y las diferentes ramas del budismo, todos practican algún tipo de meditación. ¿Vos meditas? Sí, 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 sí. Cada día. Sí, no, para mí es muy importante. Perfecto, entonces lo que querés es dedicarte a los pensadores budistas. Sí, los chinos en particular, porque tienen ese cruce con el taoísmo que es muy interesante. Porque entonces ves como dos culturas que son muy diferentes, ¿no? Finalmente, la cultura india, con la reencarnación y las castas y todo este tipo de cosas, y cierta idea de budismo más experiencial, subjetivo, versus el taoísmo, que tiene pues esta categoría del Tao como una categoría fluida, cómo se puede cruzar con la idea de la vacuidad budista hasta cierto punto solo, y ver las cosas que salen de ahí es fascinante. ¿Y este tipo de ideas las traes también a la clase? Sí, tengo una asignatura de filosofía oriental donde pues hago una introducción, digamos. Empiezo por el hinduismo, les explico. Es muy básica porque, claro, quieres que no, nosotros hablamos de la carrera de filosofía, tenemos que decir la carrera de filosofía occidental, porque durante la carrera de filosofía no se ve ni a un solo pensador pues de africano, indio, chino, latinoamericanos prácticamente no hay tampoco, digamos, aquí en España, espero que por allí fuera sea diferente. Entonces es todo muy occidente, Europa, digamos, y entonces intento cubrir eso con una asignatura donde, pues eso, de una persona muy básica, porque no hay tiempo, es un semestre, pues explico eso, hinduismo, budismo. Pero eso es para la carrera de filosofía y no para esta maestría de diseño y arte. No, en la maestría no, digamos, no, no, ya creo que ya es bastante raro, es bastante... Que no lo podemos, todavía no le da para el hinduismo y el Yo hemos puesto taoísmo. budismo, no, evidentemente no nos lo habían aprobado, no, es un momento, convencer a las agencias universitarias que nos aprobaran una maestría así tan diferente.
¿Eso en qué universidad la estás haciendo? Es una universidad privada que se llama EINA, pero que está conexión con la Autónoma, digamos, de manera que los títulos son todos de la Autónoma, etcétera, etcétera. Y yo estoy allí como profesor de la Autónoma. Ok. Y si tuvieras que crear la carrera así como que más, ¿no? De tus sueños, ¿cuál sería? Sin tener que convencer a nadie. Pues sería algo de investigación aplicada transdisciplinar, o sea, investigar en el arte, investigar en el diseño, investigar en la meditación, ¿no? De manera que una carrera experiencial, ¿no? Que se basara, pues eso, en experiencia creando, experiencia meditando, experiencia discutiendo, en el buen sentido, debatiendo, ¿no? Yo creo que tenemos unas carreras ahora que son muy de contenidos y es muy absurdo, porque al final los contenidos están todos aquí. O sea, ¿qué sentido tiene que venga un señor allí durante un semestre y te esté explicando las ideas de Foucault? Si puedes eso, bajarte el libro de Foucault ahora mismo, ver vídeos sobre Foucault, preguntarle al ChatGPT sobre Foucault y lo que haga falta, ¿no? Bueno, también porque tiene eso de lo colectivo, ¿no? Que si estamos todos leyendo a Foucault, quizás aparece una buena conversación sobre Foucault y aprendemos más y podemos usar esos conceptos para crear alguna otra cosa. Sí, pero fíjate, ahí está el punto, digamos, es la parte de experiencia, ¿no? De juntarnos y hablar sobre Foucault. Entonces, la idea es esa, es reduzcamos la parte de exposición y trabajamos más eso, ¿no? Pues esto, decir, oye, pues mira, para la semana que viene me leéis las palabras y las cosas y montaremos un taller aquí de creación artística sobre lo que habéis leído de las palabras y las cosas, ¿no? Esa sería mi carrera ideal. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. En varias entrevistas últimamente un tema se reitera, el de poner el cuerpo y pensar con el cuerpo. Algunos entrevistados lo traen de la mano de la danza porque exploran con metodologías que incluyen bailar. Otros lo exploran con teatro. Hemos hablado sobre teatro del oprimido y de diseñar a través de técnicas performativas en el diseño de servicios. David propone meditar como parte de la investigación transdisciplinar experiencial. Me encanta la idea. La danza que practico es una meditación en movimiento, así que para mí es algo bien cerquita esto de la meditación, y me resulta más fácil y placentero que sea moviéndome que quieta. Hace muchos años practiqué meditación sentada, meditación zen, y me interesé en leer sobre budismo. No me imaginé volver a encontrarme con estas cosas entrevistando a profesores de diseño. Así la vida te da sorpresas. Esto de la investigación transdisciplinar experiencial, creando, discutiendo, meditando, me hizo acordar a las sesiones de Materia Oscura. Un colectivo que se reunía a discutir mientras hacían cosas. Algunas tejían o dibujaban o materializaban de alguna manera lo que pasaba en la discusión. Pensar haciendo algo, conectar con la materialidad mientras se discute un tema de diseño. Sobre estas cosas quisiera escuchar más. ¿Será que estás dibujando, escribiendo, tomando notas o tejiendo mientras nos escuchás? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.